Buenos días, queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a trabajar nuestra clase de español, los poemas. Entonces recordemos, tal vez el año pasado ustedes trabajaron poemas o ustedes han leído poemas, ¿cierto? Entonces los poemas es todos aquellos escritos, ¿cierto? Versos donde las personas a través de los poemas expresan sentimientos, pensamientos, emociones, ¿cierto? Entonces, el poema es el arte de escribir versos. En ellos se puede pintar a través de las palabras, todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. Las partes que tiene un poema es, primero, al escribir un poema debemos colocarle un título. Los versos son todas aquellas palabras que se escriben en una sola línea, ¿cierto? Ya les explico en el siguiente ejemplo. Las rimas son los sonidos, o sea, todos esos sonidos semejantes que se encuentran al final de las palabras en el verso. Y las estrofas es el conjunto de versos en el poema. Y el autor es aquella persona que escribe los poemas. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un poema y están las partes del poema. Entonces, por ejemplo, el poema, el título es Primavera. Los versos, como lo decía, pues son todas esas palabras que forman el conjunto y que están formadas en cada una de las líneas. Entonces acá, la primera línea, ¿cierto? Encontramos en las mañanas. Ahí ya tenemos un verso. El segundo verso. Del mes de mayo cantaban los ruiseñores que se alegra el campo. Entonces ahí tenemos 4 versos, ¿cierto? Luego, las rimas son todos esos sonidos semejantes, ¿cierto? Que se aparecen al final del verso. Entonces, por ejemplo, acá en las mañanicas, como son frescas, cubren los ruiseñores las alamedas, ¿cierto? Acá tenemos 3, en los dos primeros versos, ¿cierto? Tenemos 2 rimas y acá en el último verso tenemos otra rima, ¿cierto? Las estrofas, entonces, es el conjunto de versos del poema. Entonces, si acá en este poema contáramos las estrofas, las vamos a contar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 estrofas tenemos. Bueno, y el autor, como les decía, es la persona que escribe el poema. En este caso, este poema fue escrito por Lope de Vega. Bueno, y el poema dice así: en las mañanas del mes de mayo cantan los ruiseñores, se alegra el campo. En las mañanicas, como son frescas, cubren los ruiseñores las alamedas. Ríense las fuentes, tirando perlas a las florecillas que están más cerca. Vistes en las plantas de varias sedas que sacan colores poco les cuesta. Los campos alegran topetes varios. Cantan los ruiseñores, se alegra el campo. Bueno, entonces un lindo poema, ¿no? Que nos habla acerca de la primavera y todo lo que posee ella, ¿cierto? Ahora vamos a practicar el poema, ¿cierto? A través de la página 133 y 134. Entonces vamos a leer. En el primer punto tenemos un poema. A partir de ese poema, el paisaje, vamos a resolver la pregunta número 1. Luego vamos a leer las siguientes expresiones y vamos a completar con versos de la estrofa. Entonces nos vamos a guiar por el primer ejemplo. Si yo tuviera alas, volaría alto hasta ver las cosas chicas, ¿cierto? Si yo fuera nube, sería blando y suave como la piel, ¿cierto? Algo así. Vamos a inventar. Si yo fuera sol, alumbraría hasta lo más alto, ¿cierto? Y así vamos nosotros a crear esa estrofa con algunos versos. Bueno, ahora pasamos a la siguiente página y nuevamente tenemos otro poema. Y a partir de este poema vamos a resolver a esta pregunta. Leemos el poema.
Y vamos a contestar qué sentimientos te transmite ese poema, ¿cierto? Entonces vamos a identificar qué sentimientos, o sea, cómo transmite la alegría en el poema, cómo transmite la tristeza y cómo transmite el amor en ese poema. Bueno, eso es todo lo que tenemos que hacer el día de hoy. Bueno, mis niños, entonces espero se encuentren muy bien y vamos a socializar en casa.